Por favor, la clase, como les dije el día de ayer, la clase de hoy se va en sí a ver un poco de normativas, un poco de reglamentos que se deben cumplir en las diferentes farmacias para poder dispensar los medicamentos. Todo el procedimiento que va desde el momento que llega el medicamento hasta el momento que se lo retira de la farmacia. ¿Ya? Tenemos buenas prácticas de farmacia, dispensación para farmacias y botiquines. Farmacias y botiquines son dos términos diferentes. El término de farmacia se le da a toda institución la cual tiene productos farmacéuticos, lo que son medicamentos y también puede tener psicotrópicos y estupefacientes. Ya puede tener la cantidad de medicamentos que desee tenerlas. La farmacia siempre va a estar a responsabilidad de un responsable técnico que debe tener un título de químico o bioquímico farmacéutico en el Ecuador. Y a diferencia de los botiquines, solamente tienen específicos medicamentos, sobre todo los que son de venta libre. Más estos los utiliza en las partes, en las áreas que son fuera de la ciudad y no deben tener un responsable técnico porque son pequeños. Esa es la diferencia entre una farmacia y un botiquín. Ya, todas estas normativas están reguladas por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, o comúnmente se lo conoce como ARCSA. Ya esa es una institución del Estado, el cual se encarga de hacer cumplir todo lo que son reglamentos a nivel de todas las cosas que son de consumo humano. Alimentos, insumos médicos, los medicamentos y más, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con un ser humano, la regulación es por parte de el ASA. ¿A quién más nos debemos nosotros? Por eso les digo que lo importante que es diferenciar una farmacia que no es un supermercado, ya porque nosotros tenemos ciertos reglamentos, tenemos ciertas normativas y tenemos también personas que siempre están regulando siempre están regulando las farmacias, ¿ya? Entonces nosotros tenemos varios reglamentos, de ellos hicieron uno solo, que son las normativas del ARSA, pero dentro de esto, los que mandan aquí son Ley Orgánica de Salud, Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas, Normativa Técnica Sanitaria para el Control y Funcionamiento de Farmacias y Botiquines Privadas. La última resolución se la revisó y se la actualizó en el año de 2017. ¿Ya? Entonces, basándonos en esta última revisión, es las normativas que tenemos ahora. Para poder empezar, tenemos ciertas definiciones que nos van a permitir familiarizarnos con todo lo que es la institución del ARSA. Tenemos lo que son condiciones de almacenamiento. Disculpe la interrupción. ¿Sí se escucha normalmente? ¿No hay ningún tipo de interrupción? Se escucha bien, muy bien. Ya, perfecto. Entonces sigamos. Condiciones de almacenamiento son condiciones específicas diferentes a las condiciones normales de temperatura y humedad. Y a condiciones de almacenamiento, esto no se refiere a la condición específica de un medicamento. Por ejemplo, si el medicamento tiene que estar en refrigeración, este debe estar a máximo 2 grados centígrados, entonces tiene que tener otro tipo de refrigeración y otro tipo de almacenamiento. ¿Ya? A esto se refiere condiciones de almacenamiento según el producto que llegue a farmacia. Por favor, ¿nos pueden ayudar apagando los micrófonos? Gracias. Tenemos lo que son contraindicaciones. Una contraindicación es una indicación que un medicamento no debe ser administrado en ciertas condiciones. Por ejemplo, la mayoría de medicamentos no pueden ser, está contraindicado que tomen las mujeres que están en proceso de gestación. Ya, esta es una contraindicación. ¿Por qué? Porque puede alterar al feto según el trimestre que estén en embarazo. Entonces, el momento de que digan que está contraindicado es que en los estudios que se hicieron durante todos los 20 años que les explicaba, se pudo dar cuenta de que no lo puede consumir una persona embarazada, ¿no? Este es un ejemplo de una contraindicación.
Tenemos también que es una dispensación. Dispensación es proporcionar uno o más medicamentos a un paciente, previamente presentada una receta autorizada, a menos que sea de venta libre, ¿ya? Aquí también esta parte, todo esto está sacado del ARSA y aquí claramente nos reconocen que no es un cliente, es un paciente. Al momento que dispensan, no dispensan a un cliente, dispensan a un paciente al momento que dan un medicamento. Una dosificación o posología es la dosis de un medicamento, el intervalo entre administración y la duración de ello. Entonces, la dosificación es los miligramos que va a tomar el paciente, en qué intervalo, cada 8, cada 6, cada 12, una cada 24 horas. Y la administración vía oral, vía intravenosa, vía subcutánea. Entonces, esos 3 intervalos hacen más clara la palabra dosificación o posología, que son ambos términos se los utiliza a nivel médico. Una dosis es una cantidad total de un medicamento administrado, ¿ya? Entonces, una dosis es una presentación. Una dosis es, en este caso, esta tabletita, ¿ya? La dosis que te da el médico, ¿ya? Entonces, si el médico te dijera que tienes que tomarte las dos en una sola toma, serían las dos, formarían una sola dosis, ¿ya? Tenemos un registro sanitario. Esa es la parte importante que estábamos viendo ayer en lo que es la presentación de un producto farmacéutico, ya de un medicamento. Un registro sanitario es una certificación otorgada por la Autoridad Sanitaria Nacional. ¿Para qué? Para la importación, exportación y comercialización de los productos de uso humano. Entonces, por ello es importante el registro sanitario porque nos va a permitir ofrecer un producto de calidad y un producto autorizado. Y el técnico responsable son los profesionales con título de tercer nivel de químico o bioquímico farmacéutico, los cuales se responsabilizan de llevar el control de psicotrópicos y estupefacientes de las farmacias. Ya ese es el cargo más grande. Aparte de ello, tienen más cargos como es velar por que los dependientes de farmacia o los auxiliares de farmacia cumplan con su trabajo, como es el correcto almacenamiento, el correcto recepción, la correcta dispensación de los medicamentos, que las recetas que llegan sean las correctas, en caso de las recetas especiales, cumplan con la normativa que debe cumplir una receta especial. Entonces, eso se encarga el bioquímico farmacéutico, ¿ya? Tenemos infraestructura. La infraestructura de una farmacia, tenemos como el primer punto que es destinada solo a farmacia, ¿ok? Una farmacia no se la puede poner así como tenemos, por ejemplo, hay tiendas pequeñas a nivel del barrio que ponen una parte dividida en un cuartito, entonces la parte de adelante es la tiendita y la parte de atrás tienen una camita, un televisor o incluso a veces cocina, ¿ya? Esto es algo muy diferente a la farmacia. La farmacia tiene que ser específicamente para cumplir ese rol de farmacia. Ya lo máximo que se puede tener ahí, tal vez una cafetera, tal vez un poquito de azúcar, pero toda esa área va separada de la parte de los medicamentos, ¿ya? También cuenta con, como se cumplen turnos de 24/7 las farmacias, debe contar con una área de descanso para esas horas nocturnas, ¿ya? También eso sí se puede hacer en una farmacia. Alejado de focos insalubres, tiene que hacerlo. Ya recuerden que son medicamentos, son productos que va a ser consumido por un ser humano, entonces debe estar alejado de focos insalubres. Por ello también la mayoría de farmacias como no producimos basura que se pudre, solamente traen basureros negros. Entonces eso nos ayuda también a alejarnos de los focos insalubres. Luz natural y luz artificial. Tiene que tener la suficiente luz, tanto natural como artificial, para la claridad del área en donde se trabaja. Ya no puede tener un solo foquito, tiene que ser el área súper clara
para poder trabajar en una farmacia. Pisos impermeables. ¿Qué nos quiere decir esto? Que van a ser pisos lavables, pisos en el caso de que se les rompa algún frasco o algo por el estilo, sea de fácil limpieza, ¿ya? No permita guardar moho, no permita que se guarden hongos, por eso también la cantidad de luz. Recordemos que para que los hongos puedan resguardarse en los filos de los pisos, tienen que ser áreas oscuras para poder hacer eso, ¿ya? Si no son áreas oscuras, si son áreas con luz artificial o con luz natural fuertes, no va a suceder eso. ¿Ya? Entonces los pisos también son súper importantes, siempre van a tener que ser lavables, tiene que tener cualquier tipo de piso como son las baldosas, ¿ya? Lo que sí no aceptan son pisos sin ese tipo de productos, son, bueno, no recuerdo cómo los llaman a ese tipo de pisos, pero los que no tienen nada de baldosa ni nada de ello, no le permiten funcionar como farmacia, ¿ya? Tiene que tener un rótulo de turno y ventanilla de atención nocturna, por lo que les decía que actualmente cada farmacia realiza 2 turnos al año. Esos turnos son 24 horas por 7 días. Entonces, el personal del ARSA hace las diferentes inspecciones y se encarga de hacer cumplir estos turnos. Para ello necesitan un letrero en la parte externa que sea llamativo y que se encienda al momento de la amanecida, ¿no? Para que las personas puedan conocer que esa farmacia se encuentra de turno. La farmacia la pueden cerrar, es por ello que tienen una ventanilla. Esa se llama la ventanilla nocturna que nos va a permitir atender en las madrugadas. También debe tener extintores de incendios, lámpara de emergencia y detector de humo. Ya esas son cosas indispensables, que es lo primerito que le van a revisar al momento de la inspección. Este punto también lo revisan los bomberos, también lo va a revisar el municipio para poder dar el permiso de funcionamiento. Perchas apropiadas, separadas y rotuladas. Eso es muy importante, ¿ya? Primero por el personal, para que sea una forma mejor de adaptarse el personal a la infraestructura de la farmacia. Ya las perchas tienen que ser para poder limpiarlas, ya las perchas tienen que ser de un material que sea claro, no pueden ser perchas negras, tienen que ser de ley perchas blancas o colores claros, colores pasteles. Los rótulos tienen que ser también claros, tienen que ser rótulos que sean impresos, no se los puede escribir a esferito y colocarlos ahí. Ese tipo de cosas no se puede realizar, ¿ya? También, ¿por qué dice perchas apropiadas? Porque nos permite en la infraestructura tenemos una clasificación, que es una parte son todos los medicamentos y de ahí son la parte de lo que tenemos pañales o también de higiene. Ya, esa parte es tiene que estar separada. Ya como normativa del ARSA debe estar separada todas esas partes. Los medicamentos no pueden estar junto a los desodorantes. Perdón un ratito. Entonces, como les comentaba, esa separación es una parte muy importante, ¿ya? Entonces, no pueden ver en ninguna farmacia, en ninguna puede existir ese tipo de combinaciones, ¿ya? Poner los medicamentos y poner la parte de higiene o poner la parte de lo que son pañales juntos. Siempre van a tener que estar separados. Por eso siempre la mayoría, casi la mayoría de farmacias, la parte que son de pañales y de higiene personal están en la parte visible y la parte de medicamentos se encuentra en la parte de atrás. También tenemos altura permitida, ya eso también es una normativa. La normativa nos dice que desde el piso hacia el primer producto que se encuentra en la parte de abajo tiene que existir 15 centímetros mínimo
igual desde la parte de arriba hacia el producto, ¿ya? No podemos tener productos en el piso, ni tampoco podemos tener productos pegados a la parte de arriba, ¿ya? Entonces, eso no lo permite, siempre tiene que tener un mínimo de 15 centímetros de distancia. Un área de almacenamiento, sobre todo en las farmacias que son grandes, deben tener una área que se le llama bodega. Este es un área de almacenamiento en la cual los productos deben estar, van a estar separados, igual que la parte de afuera de comercialización. Van a estar separados por laboratorio o por acción terapéutica o por orden alfabético, según cómo lo requiera la persona, la dueña de la farmacia. Y entonces, según cómo ella lo quiera llevar, va a haber esos 3 tipos de divisiones. Obvio, no puede faltar los sanitarios, los basureros, el lavado de manos, jabón, toalla, gel y desinfectante. ¿Ya? Luego tenemos lo que es recepción, almacenamiento, dispensación de medicamentos. Estos 3 son los 3 pasos que va a hacer una persona dependiente o la persona auxiliar de farmacia, la que está encargada de la farmacia. En lo que son farmacias grandes, siempre los separan. Unas personas están encargadas de recepción, los otros de almacenamiento y los otros dispensación de medicamentos. En las farmacias pequeñas, toca cumplir el rol, los 3 tipos de roles a la misma persona. ¿Ya? ¿Qué tenemos en recepción? La recepción es al momento que llega el medicamento y llegan los cartones de los medicamentos hacia la farmacia, ¿no? De los distribuidores a la farmacia. Se debe evitar que los medicamentos puedan ser adulterados. Para ello, se abre el cartón debe estar etiquetado. ¿Qué quiere decir etiquetado? Debe tener el nombre de la empresa de donde viene, cuánto es la temperatura que debe tener, hacia quién va, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, a Farmacia Saraí, la dirección. Entonces, esos son datos que todos los cartones que llegan deben tener, ¿ya? Recordemos que siempre el producto debe llegar en un empaque, en un envase terciario, como lo vimos ayer, ¿ya? Los cartones debemos cuidar de que sean adulterados. O sea, en el momento que la cinta que viene pegada desde el distribuidor está abierta, ese producto ya no sirve. No lo podemos aceptar así. Está mojado, está arrugado, no se acepta ese tipo de productos, ¿ya? Debe llegar a la farmacia de fuentes confiables que cumplan con normas técnicas y legales. Es por eso que no podemos comprar a cualquier persona, tenemos que comprar a un distribuidor donde nos emita una factura y el producto sea confiable, el producto sea de calidad, ¿ya? Ahora, tenemos diferentes puntos para el momento de recepción. Como les digo, a veces las farmacias son pequeñas, el personal no es mucho, entonces toca hacer las mismas funciones a la misma persona. Es por ello que la entrega en horarios de menos movimientos, ¿ya? Deben hacer respetar ustedes eso del personal de transporte, ¿no? El personal de transporte quiere llegar y dejar el paquete y irse. Hay veces que uno se está ocupado, entonces lamentablemente no lo podemos hacer esperar al paciente, tenemos que hacer esperar a la persona que nos está entregando. Entonces, para no tener ningún tipo de malos entendidos en ese aspecto, preferible en los horarios de menos movimientos, ¿ya? Entonces, en algunos será en la noche, en algunos será en la mañana, en algunos en mediodía. Entonces, dependiendo la farmacia. Realizar inspección de producto siempre. Llega el paquete, se lo abre y se verifica el producto que esté todos. Entonces, ¿qué verificamos en el producto? Al momento que hagamos la parte práctica, voy a indicarles cómo viene una factura. Entonces, en la factura lo que debemos primero ver, el nombre de la persona, el nombre de la farmacia y de ahí pasamos al producto. ¿Cuántos productos de cada uno? Por ejemplo, ibuprofeno de 600. Pedí 3 cajas, deben estar las 3 cajas. Tiene que coincidir el lote que está en la factura con el lote que coincide en la caja. Caso de no ser así, se debe anotar el lote. ¿Por qué? Porque al momento de devolverlo, muchas empresas hacen problema en ello. Ya hacen problema porque resulta que el producto que usted le va a devolver tiene otro lote y no el lote que él les vendió. Es por ello que se debe anotar si existen esos tipos de cambios, que lo hay. ¿Ya?
Verificar registro sanitario de ley. Todos los productos deben tenerlos. Así sea que lo compren de una fuente confiable, deben revisar registro sanitario. Prohibido productos de servicio social o muestras médicas. No se pueden vender muestras médicas. Ya, entonces recién, bueno, hace algún tiempo se supo de alguna farmacia X aquí en la ciudad de Loja que vendía productos que eran del seguro. Ya, entonces, por ejemplo, al señor le tuvieron que haber puesto una multa súper fuerte. Entonces, sobre todo la multa y se supone que este es un producto gratuito, ¿no? Entonces, eso no se puede vender. Las muestras médicas que llegan los proveedores a ofrecerles, no, si usted quiere se los lleva a la casa. De hecho, no es accesible, no se lo debe tener en una farmacia. Entonces, las muestras médicas se las debe llevar a casa, no sé si quieren regalar a sus familiares o incluso pueden regalar a sus pacientes, pero regalarlas, eso no se pueden vender ni se pueden adulterar. La vigencia de productos. Un producto siempre que llegue a la farmacia tiene que tener por lo menos año y medio para vencerse. Ya si un producto llega para vencerse, por ejemplo, ahorita estábamos julio, llega un producto para vencerse en diciembre del 2021, eso ya se lo considera fecha corta. A menos que a usted, como dueño de la farmacia, como dependiente de farmacia, sabe que va a rotar rápido el producto, se lo recibe. Caso contrario, si es un producto que no rota mucho, se lo debe devolver, ¿ya? Siempre tiene que el proveedor dar productos de fechas largas. Entonces, pasado el año, hasta año y medio, se lo considera fechas largas. Pero si son menos de un año, ya se los considera fechas cortas. Temperatura de medicamentos, también, siempre, en el momento que necesitamos productos de refrigeración, estos van a venir en un cooler. Igual el cooler va a venir identificado de cuánto es la temperatura a la que debe estar. Entonces, lo primero que se debe sacar es todo lo que debe ir a refrigeración. Aquí 3 días. El medicamento debe llevar un envase terciario, como se los dije. ¿Ya? Por favor, ayúdenme apagando los micrófonos, no sean malitas, ¿ya? Entonces, el medicamento debe siempre llegar en un envase terciario, ¿ya? No lo podemos nosotros recibir en un envase secundario. No se lo puede recibir así. Tiene que venir empaquetado en un envase terciario, ¿ya? Entonces, eso es lo que se realiza en el proceso de recepción. Ahora, en el proceso de almacenamiento. ¿Qué quiere decir este proceso? Es todo el proceso de colocar el producto en las perchas correspondientes. En envases originales, en caso de ristas incompletas, deben quedarse en un envase secundario. Esto se refiere cuando el producto ya debemos devolverlo, ¿no? Por ejemplo, el producto, ahora en julio se devuelve el producto que vence en octubre y noviembre, ¿ya? Ahora el detalle es que este producto solamente se puede devolver ristas completas, no se puede devolver ristas incompletas, ¿ya? Por eso hay que tener mucho cuidado, siempre se termina una rista para poder empezar la otra. Porque si se va cortando una de cada rista, todas esas al momento de devolverlas no van a servir. ¿Qué quiere decir eso? Que si no las avanzan a vender hasta el momento que vence, la pérdida es para la farmacia. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta ello. Preparar y limpiar áreas de almacenamiento. Esas áreas de almacenamiento siempre deben estar limpias, ¿ya? Antes de colocar el producto, se debe limpiar. Almacenar en lugares apropiados, siempre el nuevo detrás del producto viejo. Estas son el sistema FIFO y FEFO que les describí ayer. Entonces, siempre el producto antiguo va a ser el primero en salir y el producto nuevo se lo va a colocar atrás. Esa es una normativa que funciona en todo lado, no solo en farmacias, en supermercados, en todo lo que tiene fechas, siempre va a ser así. El producto antiguo en la parte de adelante y el producto nuevo en la parte de atrás. ¿Ya? No luz solar y controlar temperaturas. Las farmacias, sobre todo en aquellas que tienden a tener, a calentarse las áreas, lo que son paredes, o tal vez lo que es la losa, tienen controladores de temperatura como son los termigrómetros. Entonces, con eso nos permite ver la variación de esa temperatura para que no afecte al principio activo en los medicamentos.
No tiene que tener luz solar directa, no pueden tener luz solar directa los medicamentos porque pueden dañar su principio activo. Recordemos que hay muchos productos que son sensibles a la luz y también sensibles al calor. Destinar productos próximos a caducarse. Siempre va a haber rotulaciones en una farmacia y también va a haber una rotulación de cuarentena. Esta rotulación de cuarentena es específica para los productos próximos a vencerse y también los productos que ya están caducados. Un producto que se caducó, debemos guardarlo en este periodo de cuarentena y se tiene que pedir un permiso para poderlos eliminar. Ya, entonces, es una área exacta, no es que los productos en cuarentena van a ir rodando por toda la farmacia, no, debe tener un lugar exacto donde ya sabemos que está próximo a caducarse o está caducado. Revisar periódicamente los productos, esto es normativo, ¿por qué? Porque primero nos va a permitir llevar un inventario, nos va a permitir ver los medicamentos que están próximos a caducarse, nos va a permitir ver que los medicamentos se encuentren en buen estado, ya que no hayan tenido ningún tipo de desintegración, que no por A o B se nos pasó y se cayó un frasco, nos va a permitir ver si este frasco está roto, o sea, cosas así. Entonces, por eso que se debe revisar periódicamente. El almacenamiento. Tenemos 4 tipos de almacenamiento que existen de los medicamentos. Tenemos almacenamiento con temperatura homogénea menos de 30 grados centígrados. Ese es el que normalmente van todos los medicamentos, ¿ya? Luego tenemos los de congelación. Tenemos los de temperatura de 2 a 8 grados centígrados, como las insulinas. Y tenemos almacenamiento en frío. Ya, esto dependiendo del medicamento, pero la mayoría de medicamentos van a una temperatura que siempre debe ser menor a 30 grados centígrados. Ordenamiento del medicamento. ¿A qué nos referimos esto? La forma que va a ir ordenada en la parte comercial y en la parte de bodega, los productos. Tenemos 4 formas. Orden alfabético, acción farmacéutica y farmacológica, nivel de uso, línea o marca farmacéutica. Si ustedes van a las farmacias de cadena, como son Cuxibamba, Fideca, Mía, ustedes si ven la parte de medicamentos, ven gama de colores, como se ve en la parte de acá arriba, ¿no? En una parte los tomates, en otra parte los rojos, los blancos con tomate y así sucesivamente. ¿Ya? Ese producto, ¿en qué orden creen ustedes que está según las 4 opciones que nos da aquí? ¿Cuáles creen ustedes? Si tienen el mismo color. ¿Sería en orden alfabético o tal vez puede ser por marca farmacéutica o por distribuidora farmacéutica? Por laboratorio farmacéutico, perdón. ¿Por cuál creen usted que sería que está ordenada la foto de acá arriba? ¿Daniela Zarango? Por la función que ejerce el medicamento. La parte de arriba. Recordemos que son colores, ¿no? Entonces los colores, si ustedes compran una Nalgan, que es de un tipo de laboratorio, y una paracetamol de Genfar, que es otro tipo de laboratorio, van a venir cartones de diferentes colores. Entonces, si ven así como parejados los colores. ¿Es por la empresa que tienen? ¿Por la empresa? Sí, es por el laboratorio farmacéutico. El laboratorio ¿Ya? farmacéutico. Ajá. Exacto. Siempre que vean así, o sea, si en algún momento llegan a ya trabajar en una farmacia y el primer día que llegan al trabajo y ven por colores, es facilito darse cuenta que esa farmacia lleva por línea farmacéutica, ¿ya? Lleva por casa farmacéutica y aparte de eso en orden alfabético, porque siempre las personas que van en orden por casa farmacéutica van a hacerlo en orden alfabético también. ¿Ya? Ya. Ahora, por acción terapéutica y farmacológica, esta para mí es una forma más factible. ¿Ya? Yo personalmente la llevo así a mi farmacia porque esto nos va por, como dice la palabra, por acción terapéutica. Entonces, ¿para qué enfermedad es?
para qué malestar es. Entonces, acá también vamos por orden alfabético, pero por ejemplo, antiparasitarios en un lado, tenemos los antiácidos en otro lado, los antiinflamatorios en otro lado, ya nosotros no tenemos ordenado por laboratorio farmacéutico, sino por acción terapéutica. Y nivel de uso se refiere a qué se vende más y a qué se vende menos. Casi no se utiliza eso, tal vez en los productos de promoción haya una parte de promoción, entonces ahí sí utilizamos ese tipo de nivel de uso. Pero los que más se utilizan, por lo menos en las farmacias de aquí de Loja, es por orden de distribuidor, perdón, de laboratorio farmacéutico y por acción terapéutica. Esos son los órdenes más grandes. Y siempre va a haber un orden alfabético, ¿ya? Y tenemos la última parte que es la dispensación de medicamentos. ¿Qué nos permite aquí? Primero va a haber una recepción, análisis y validación de la prescripción médica. Si ustedes leyeron la parte anterior, había una parte que decía que al momento de dispensar, se debe dispensar con una receta médica. Entonces, la receta, lo primero que vamos a hacer es la recepción. Entonces, vamos a coger la receta médica, vamos a analizar lo que dice ahí y a validar la prescripción. O sea, si está correcta o no está correcta. La otra semana vamos a ver cómo es la estructura de una receta, cómo tiene que venir una receta para poder ser aceptada en una farmacia. No es que viene así cualquier papelito y dice, no, esta es la receta y démela. No, tiene una estructura y tiene que cumplirse eso. Tenemos la selección de productos para su entrega. Entonces leemos la receta, en la receta dice ibuprofeno de 621. Ya, entonces tenemos que darle 21 tabletas de ibuprofeno de 600. Nos vamos a seleccionar el producto, ¿ya? Entonces, las recetas muchas de las veces vienen el nombre, bueno, tienen que venir con un principio activo y con el nombre comercial. Pero hay muchas veces que solamente viene con el principio activo porque se debe tomar en cuenta que debe ser un genérico. Entonces, en esos aspectos, también se tiene que hacer conocer a la persona que va a comprar si necesita, si gusta de marca o gusta del genérico. Entonces, él también les indica, ¿ya? Entonces, eso tenemos que ver, se selecciona el producto. También tenemos registro de medicamentos a dispensar. A eso ya es en el proceso de facturación, ¿no? Realizamos un registro, tanto, se hizo. Entonces, ahí es cuando se comprueba. Eso también es un punto muy importante al momento de dispensar un medicamento. ¿Por qué? Porque el registro de medicamentos, ¿qué nos permite? Nos permite que la persona vea que nosotros le estamos dando el producto que es y la cantidad que es, y nos libramos de problemas, porque ha existido un millón de problemas. Por ejemplo, va una receta y dice, como les puse el ejemplo, ibuprofeno de 621, entonces ustedes le dan un genérico, tenga señora, 21 tabletas, y resulta que la señora luego de 10, 15 minutos vuelve y dice, no, es que me dio 18. No, yo le di 21, no, me dio 18. Entonces ustedes sacan la cantidad y resulta que hay 18. ¿Ya? No sabemos ahí. Si ustedes no le dieron al cliente, al paciente, para que vea el producto que está completo, los que van a salir perdiendo son ustedes, porque no se pueden poner a discutir con un cliente, ¿no? A menos de que haya cámaras y revisen cámaras y vean que le dieron el producto total. Pero muchas de las veces no sucede eso. Entonces es por eso que en el registro de los medicamentos a dispensar y en el momento de realizar la dispensación del medicamento se debe contar. Muy bien, señora, su receta dice ibuprofeno tantas unidades, aquí están. Los sartán tantas unidades, aquí están. Ir contando producto por producto para que el paciente también vaya verificando y así se evite problemas usted y le evite estrés al paciente. Entonces, por eso se debe revisar súper bien al momento de entregar el medicamento. Los miligramos también muy importantes. Si dice los sartán de 50, son de 50. Si dice los sartán de 100, es de 100. Si por A o B la farmacia no dispone, ustedes deben preguntarle al paciente, ¿no? Señora, solo tengo de 100. Entonces, hay muchas personas que dicen, no importa, entonces déme la de 100, yo ya la divido en la mitad y ya está. No es la forma correcta, pero si la señora lo decide, ya es situación de ella,
ya, pero hay que hacerle conocer esta situación. No podemos ustedes coger y decir, no importa, le doy el doble y ya está, ya en la casa ya se debe dar cuenta. No, eso no, es responsabilidad de la persona que dispensa el medicamento, dispensar las unidades que nos pide y los miligramos que nos pide y la presentación que te pide, ¿ya? Listo. Ahora aquí hay unos puntos que son como que generales, ¿ya? Vamos a ver. La prescripción es plasmada en una receta que deberá ser presentada con su respectiva dispensación en el establecimiento, en el establecimiento, ¿ya? Al momento de su recepción, ¿qué se debe confirmar? Aquí está la parte de la receta. Ahorita solamente voy a darles teoría y el día de mañana les voy a escanear unas recetas para que puedan ver qué es lo que debe estar ahí, bien claro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en una receta? Vamos a encontrar nombre, dirección, en algunos números de colegiatura, pero lo más importante es nombre, dirección, identificación del paciente, sus nombres y sus apellidos. También es muy importante su edad, sobre todo en pacientes pediátricos, ya porque ahí les ayudan a dar cuenta a ustedes si están dispensando lo correcto o no. Por ejemplo, por A o B razón, el doctor se equivoca y pone ibuprofeno en tabletas y es un niño de 5 años. No puede tomar tabletas un niño de 5 años. Entonces, si ustedes ven la edad, pueden hacerle ver eso a la paciente para que pueda regresar al doctor y explicarle por qué le mandan tabletas si es un niño de 5 años. Entonces, ese tipo de cosas sí nos permite dar una referencia con la edad que tiene ahí, ¿ya? El nombre del producto farmacéutico, el objeto de la prescripción, ¿ya? La concentración y la forma farmacéutica también, cuando desean en tabletas, cuando le piden en cápsula, cuando le piden en jarabe, es muy importante ver eso. La posología, esa es la otra parte de la receta que también les voy a indicar el día de mañana. Lugar y fecha de expedición de la receta debe tener en la parte de abajo. Lo más importante de una receta, ¿qué debe ser? La firma y el sello del doctor que la medica, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ha existido muchas alteraciones ahora en esta moda del uso de la Cytotec como método abortivo. Recordemos que el Cytotec tiene un principio activo que se llama misoprostol. Ya el misoprostol en sí, la acción terapéutica de este fue ayudar a las úlceras gástricas, pero tenía un efecto secundario que es abortivo. Entonces, ahorita las personas que más la compran es por método abortivo que en sí por la acción terapéutica que debía cumplir. Entonces, para este tipo de recetas está en la normativa que obligatoriamente tiene que estar cuando les mandan misoprostol o por un gastroenterólogo o por un ginecólogo. Ya quiere decir que la paciente tuvo algo en su embarazo que no queda otra forma más que interrumpirlo y por eso le mandan a comprar la Cytotec. Entonces, eso se tiene que verificar, ¿ya? Siempre va a estar por un gastroenterólogo o por un ginecólogo este tipo de recetas con este producto, ¿ya? Listo, tenemos el sello y la prescripción, el sello y la firma, perdón, del doctor. Y también la farmacia dispondrá de un archivo de recetario físico o digital. Ya, al momento de recibir la receta, siempre nosotros nos vamos a quedar con la parte de la administración. ¿Ya? Entonces, eso siempre se va a quedar en la farmacia, eso va a ser velado ahí. En algún momento, si llega el ARSA, ellos les van a pedir las recetas que han vendido. Entonces, ustedes deben indicar ese tipo de recetas. Igual, anualmente, la bioquímica se encarga de pedir una solicitud para poder destruir esas recetas del año anterior. Entonces, el ARSA autoriza la destrucción de esas recetas. No es que vendo y la rompo la receta y ya está. No, esa tiene que estar guardada todo el año. Entonces, en enero, luego de que él autorice el ARSA, se las puede eliminar. ¿Listo? Documentación que debe poseer una farmacia o botiquín. ¿Esto por qué es importante? Porque en el momento que va la inspección del ARSA, tenemos que tener esto en farmacia. ¿Ya? Ellos le la van a pedir. Entonces, los establecimientos farmacéuticos, ¿con qué van a contar?
Como les dije, hay una ley orgánica de salud que va referida a lo que son farmacias y botiquines. Debemos tener esa ley, sea en la computadora o sea en físico, pero se debe tener eso, ¿ya? Lista de sustancias de psicotrópicos y estupefacientes. Esto de aquí es un control que mes a mes los bioquímicos o los representantes técnicos de cada farmacia se envía un reporte hasta el 10 de cada mes, enviando la información, si tienen psicotrópicos, cuánto es lo que se ha vendido y todo ello. Y si no tienen, tiene la obligación de enviar la información de que no se venden psicotrópicos y en cero, ¿ya? Pero todos los meses se envía. Todas las farmacias, absolutamente todas, así no sea, así no venda psicotrópicos y estupefacientes, igual, tienen que hacerlo, ¿ya? Debemos tener también un cuadro nacional de medicamentos actualizado. Ya, este cuadro debe estar en la farmacia también. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros aprender más. Este cuadro básico de medicamentos son los medicamentos básicos que se deben, que toman las personas, sobre todo que son enviadas del Ministerio de Salud, del hospital y del seguro. Ellos ocupan este cuadro básico de medicamentos. Entonces, una farmacia debe tener el cuadro básico de medicamentos en su farmacia. Caso contrario, si no tiene el cuadro básico de medicamentos, se la consideraría un botiquín. ¿Ya? Lista de precios oficiales de los medicamentos también. Pero bueno, eso casi no se lo tiene porque no es a conocimiento de todo el mundo. Ya, lo que está a conocimiento de todo el mundo es el PBP, que lo tenemos en las cajas. Textos de farmacología, ¿ya para qué? Con el fin de cada vez ir actualizándose en conocimientos. Recordemos que salud va a que las farmacias es ciencia, que los medicamentos son ciencia y al ser ciencia se van a ir renovando cada vez. Entonces nosotros como dependientes, como auxiliares, como bioquímicos debemos actualizarnos en los medicamentos que se venden, ¿ya? Y diccionarios especializados de farmacéuticos también se lo debe tener en las farmacias. Esto es para, más para que puedan interpretar las personas que trabajan ahí, ¿ya? Ahora tenemos también un reglamento respecto a la devolución de los medicamentos próximos a caducarse, ¿ya? ¿Qué nos dice aquí? Notificar a su proveedor en un plazo mínimo de 60 días. Con 3 meses de anticipación se debe devolver los productos de fecha corta. Esto según la distribuidora, ¿ya? Según el laboratorio, hay unos productos que se los puede devolver en 1 mes, 2 y 3 meses. Pero en menos tiempos de 1 mes no le van a recibir, pero todo depende del laboratorio, ¿ya? Todos los medicamentos, van ahí medicamentos biológicos, medicamentos que sean catalogados sujetos a fiscalización, como son los psicotrópicos y estupefacientes, productos naturales, productos de uso medicinal y dispositivos médicos. Todos ellos tienen un registro sanitario, todos ellos tienen una fecha de vencimiento, entonces todos ellos deben ser cambiados antes de la fecha de su vencimiento, ¿ya? Listo. En caso de que no, los proveedores por A o B razón no van a retirar, o sea, ustedes les dieron la notificación, les avisaron que deben ir a retirar, que tienen producto de fecha corta. Si no lo quieren hacer, ustedes deben denunciarlo en el ARSA. El ARSA se encarga de poner un ultimátum o una multa a la empresa porque no retiró. Es obligación de los distribuidores retirar los productos. ¿Ya? Entonces, si no lo retiraron y es por responsabilidad de ellos, de los distribuidores, se puede realizar la denuncia en el ARSA. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar un poquito del personal, del auxiliar, del dependiente de farmacia. Para cumplir con las buenas prácticas de farmacia y dispensación para farmacias y botiquines, se debe contar con personal auxiliar capaz de realizar tareas de expendio, que debe haber cumplido el bachillerato como mínimo y bajo la supervisión del químico o bioquímico farmacéutico, ¿ya? Porque necesitamos que la persona tenga conocimientos, ¿ya? Necesitamos que las personas sepan, ya, sea una farmacia dependiente o sea una farmacia de cadena, ustedes con que tengan conocimientos básicos de farmacología les va a ayudar demasiado. ¿Por qué?
porque va a permitir explicarle a las personas en caso que no entiendan recetas, en caso que no entiendan dosis, les va a permitir. Pero si lo saben, porque si no lo saben, ¿cómo lo explican? No pueden coger y irle a decir cualquier cosa a las personas, no pueden coger e inventarse, no. Eso debe estar escrito para que ustedes lo puedan decir y puedan decir, bueno, aquí está que dice la dosificación así. O aquí está que este medicamento no lo puede tomar porque está embarazada. ¿Ya? Entonces, todo ese tipo de cosas deben tener conocimiento. ¿Ya? El químico o bioquímico representante legal, bueno, no hay en casos de botiquines, como ya se los expliqué. El personal auxiliar debe ser incorporado en procesos de capacitación continua para realizar un correcto almacenamiento y expendio de productos. Siempre tienen que estar en constante capacitación. En las empresas grandes realmente sí les dan capacitaciones. De hecho, las diferentes líneas farmacéuticas, ellos mismos ofrecen capacitaciones para lanzar nuevos productos. Ya muchas empresas de ellos. Las farmacias independientes, si los dueños son bioquímicos farmacéuticos, ellos son los responsables a ustedes de capacitarlos continuamente de productos nuevos, si salieron nuevas presentaciones, todo eso deben ayudarles a capacitar para que ustedes puedan realizar su trabajo correcto al momento de dispensar un medicamento. ¿Listo? De la higiene, ¿qué es lo que tiene que tener? Un mandil o un uniforme, ¿ya? Ahorita, con la situación del COVID, tenemos que utilizar mascarilla, sí, se debe utilizar. Anteriormente se obligaban los guantes, ahora ya no, solamente lo utilizan algunas farmacias, otras no. Se debe siempre trabajar con el pelo recogido, las mujercitas, los hombres el cabello bien recortado, ¿ya? Para colocarse aretes, las mujercitas siempre tienen que ser aretes pequeños, no aretes extravagantes, anillos también en lo mínimo, ya anillos pequeños, no puede ser anillos con joyas grandes ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque al momento de almacenar los productos, van a rompérseles, van a dañárseles y encima van a malograr los diferentes medicamentos. Entonces, por ello, no se debe hacer, ¿ya? Siempre se debe andar con las uñas cortas, porque en el momento de almacenar productos se ensucian. Como sea, se ensucian. Entonces, esos son pequeñas normativas que debe cumplir un auxiliar de farmacia. También dependiendo mucho del lugar donde vayan a trabajar, ¿no? Si son farmacias en cadena, ellos tienen unas normativas más amplias. Farmacias independientes tienen un poquito menos de normativas. Entonces, eso ya es dependiendo el área que vayan a trabajar. ¿Ya? Ahora, hace unos 2 años se colocó la detección y notificación posibles de reacciones adversas. Todas las farmacias poseen una documentación en la cual es responsabilidad de la persona que trabaja ahí ayudar a ver si tiene una reacción adversa al paciente. Una reacción adversa, ¿qué es? Por ejemplo, yo me inyecté complejo B, resulta que me inyecté el primero, la segunda dosis y me empezó a dar diarrea. No comí nada, no comí una mala comida, o sea, no sé por qué me dio. Puede ser una reacción adversa de ese medicamento. Entonces, en esa hoja se debe llenar esos datos. Es con el fin de que, de ver la cantidad, el porcentaje de personas que están teniendo reacciones adversas con cierto tipo de producto. ¿Ya? Ese es el detalle. Ahora tenemos aquí. ¿De qué pasta están hechos los farmacéuticos? Y farmacéuticos nos referimos a todos, a las personas dependientes de farmacia, a los bioquímicos, a los dueños que pasan ahí, o sea, todas las personas que hacen recepción, hacen almacenamiento y hacen dispensación de medicamentos en una farmacia. ¿Ya de qué estamos hechos? Poderosos párpados para aguantar las guardias. Recuerden que son 24/7. Entonces, personas que no estamos acostumbradas, si es durito. Traductor de recetas, indispensable, porque hay unas recetas que, Dios mío, no sabemos ni cómo las traducimos, pero se las traduce. Si ustedes le dan al paciente, él no la puede traducir, no entiende qué rayos dice. Pero con el tiempo, las personas que trabajamos en farmacia, vamos mejorando esa habilidad y podemos dispensar un medicamento. Enorme sentido común, de ley, paciencia infinita, no se diga. Detector de enfermedades también nos permite, siempre y cuando sepamos de medicamentos, nos va a permitir detectar una enfermedad, ¿ya?
Inmenso cerebro para guardar su conocimiento. De ley, recordemos que cada vez tenemos que ir mejorando nuestros conocimientos, aprendiendo más medicamentos, todo ello. Entonces tenemos que tener bastante espacio en nuestro cerebro para tener conocimiento para ello. Oídos para escuchar. Nunca falta la persona que llega a la farmacia y quiere ser escuchado. O sea, no quiere nada más. Tal vez le compre una Finalin de 25 centavos, pero el señor necesita desahogarse con usted. Para eso estamos también, ¿ya? Una amplia sonrisa siempre, siempre una amplia sonrisa. No podemos tratarlo mal al paciente, tenemos que ser empáticos con ellos. Un corazón gigante, no se diga, y un Pademecum 24 horas. Porque no solo vamos a trabajar en la farmacia, nunca falta la llamada de, como tú trabajas en la farmacia, mira, me pasó esto, ¿qué hago? No podemos decir, no, estamos fuera de atención porque yo solo trabajo en la farmacia. No, debemos saber para poder ayudar a alguien más, para poder ayudar a nuestra familia, a nuestros conocidos. Si nosotros estamos en el área, es porque sabemos de ello. Entonces, si podemos ayudar, ¿por qué no? Entonces, de esto estamos llenos los farmacéuticos. Listo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Desde qué edad un niño puede tomar pastillas o administrarle pastillas? Ya. A ver, primero vamos, ya vimos formas farmacéuticas. Olvidémonos del término pastillas, ¿ya? Vamos a tratar como tabletas, cápsulas, comprimidos, ¿ya? ¿Desde qué edad? Desde los 12 años se lo considera a un niño ya con una dosis de adulto. Desde los 12 años ya se lo trata con una dosis de adulto, dependiendo también si las dosis, por ejemplo, ibuprofeno, 400, 600, 800. Siempre se lo va a tratar con la dosis mínima, que sería 400. Pero a partir de los 12 años ya se lo considera una persona adulta y ya se lo trata con dosis de adultos. ¿Alguna pregunta más, tal vez? ¿Siempre se debe hacer que dar la receta cuando va el paciente a comprar? ¿O en ciertos casos no? Siempre se debe hacer que da la receta. En algunos casos el paciente no la quiere dejar. Por ejemplo, si no compra la medicación completa que dice en la receta, nosotros no lo podemos obligar a que compre, ¿no? Entonces, compra unas unidades, no podemos hacernos que da la receta, pero una copia o una foto, ¿ya? Eso nos va a permitir tener resguardado lo que se vendió. Ya, igual pacientes que no quieren, así sea que compren la receta completa, no quieren dejarla la receta, se toma una foto. O sea, el detalle es tener una constancia de que nosotros vendimos con receta médica. Ya, gracias. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más, tal vez? No, está bien claro, licenciado. Listo, perfecto. Entonces, dado que todo está claro, vamos a terminar la clase del día de hoy. Mañana voy a tratar de que interactúen un poco más ustedes con todas las clases que hemos dado. Voy a indicarles cómo es una receta y un poquito de preguntas respecto a las clases dadas, ¿ya? Entonces, como Ya, todo está licenciada. claro, vamos a dejarlo aquí, la clase de hoy. Ya, licenciada. Feliz noche. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias.